Esperamos que estén muy bien ahí de donde nos están escuchando. Estamos justamente aquí en el nuevo programa justamente. Y como vemos ya estamos finalizando este trimestre, ¿verdad? La herencia adventista. Hoy día ya vamos a terminar al fin con todo este trimestre. Vamos a estar abarcando algunos nuevos temas. Y cuán interesante es que tú, sí, justamente tú nos puedas acompañar en este programa de Escuela Sabática Internacional, aquí justamente con Claudí, con Héctor y con Miguel y obviamente mi persona Alexis. Así que, ¿por qué no empezar haciendo una pregunta, ok? Tanto para ustedes como que están ahí escuchándonos, como para los que están aquí presentes. ¿Qué es lo que los saca de su zona de confort? Quiero ver qué opinan ahí. A ver, Claudí, ¿qué es algo que te saca de tu zona de confort? Uy, mira, la verdad, siempre es difícil, ¿no? Salir de la zona de confort. De repente uno siente obligado, ¿no es cierto?, a ir a trabajar. Otro momento uno siente hay que avanzar con la vida. Pero generalmente a mí me gusta, por ejemplo, estar en mi cama cuando hace frío, ¿no? Nadie me saca de ahí. Pero por ejemplo, para ir a la iglesia, yo ya sé que es por amor al Señor. Entonces la cosa que tengo que hacer por amor, lo hago por amor. Pero por otra cosa a veces me cuesta, no lo puedo olvidar, ¿eh? Interesante, o sea, ese aspecto como cuando uno sale y como que uno prácticamente tiene que cambiar algo más. Héctor. Yo creo que si nos damos cuenta hoy, el trabajo con la vida personal de uno, la zona de confort de uno, se ha unido el trabajo con la vida personal. Y algo que me pasa es cuando se cambian los planes o alguna persona me cambia un plan dentro de mi estructura, me descoloca totalmente de mi zona de confort. Y eso como que también me quiere un poquito también porque tengo todo planificado, está todo bien dentro de mi confort, pero ¿qué pasa? Los quiebres dentro de los planes me arruina mi zona de confort. ¿Verdad? Cuando directamente algo como que te descuadra totalmente tu programación, claro. Es como que... Pueden ser situaciones, pueden ser planes, me descuadra. Miguel. ¿Sabes que a mí me pasa algo muy parecido a lo que le pasa a él? Que también soy bastante estructurado, ¿cierto? Tengo como mis horarios más o menos ya armonizados y de repente si tengo que dejar de hacer alguna cosa porque hay un percance o algún motivo especial, como que durante el día me siento desubicado, entonces como que no me siento cómodo y básicamente tiene que ver un poco eso y creo que a todos nos cuesta de verdad salir de nuestra zona de confort porque, por ejemplo, algo que nos pasó algo muy chistoso. Estoy acostumbrado tal vez a dormir en una cama de 2 plazas, ¿ya? Y por ciertas circunstancias, junto con mi esposa nos tocó dormir en una cama de una plaza. Entonces era incómodo porque estábamos inconformes, por así decirlo. Entonces como que nos tocó vivir una circunstancia distinta y suele pasar eso cuando tenemos que vivir circunstancias que tal vez no estamos acostumbrados, pero que pueden solucionarse, ¿no? Es siempre algo como que directamente como que nos saca de nuestros hábitos, como nuestra costumbre o algo que literalmente nos motiva o nos obliga prácticamente a hacer algo que no queríamos hacer. Y de eso va a tratar esta lección de hoy día, es ve y cuéntale al mundo, ¿verdad? Y vamos a ver el texto del cual se basa directamente en la escuela sabática. Ahí, ¿quién me apaña? A ver, cualquiera de ustedes. Está en Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20. Es un versículo conocido. Dice así: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿a qué nos motiva? A romper esta zona de confort y poder ir. El hecho de ir. La invitación que recalco aquí y veo a Cristo aquí haciendo la invitación en el hecho de ir. Dios nos invita a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Y aquí rompe un poquito el paradigma, que muchas veces nos quedamos aquí en nuestra propia tierra, deambulando para poder hacer nuestra obra, pero Dios nos invita a poder expandir este mensaje a lugares desconocidos, a lugares conocidos y también a lugares donde se ha escuchado y también donde no se ha escuchado, aclarando la verdad. Justamente como ustedes sabrán,
y ya hemos estado en algunas lecciones, pues aquí cada uno es de un país diferente y como que cada uno también ha tenido como que salir de su zona de confort en ese aspecto. Ahora, les quiero preguntar, ustedes como personas que directamente han manejado este tema de ser misioneros por el mundo, ¿cómo han visto ese aspecto misionero, ¿ya?, en su vida, llevando el mensaje y la palabra a demás personas en diferentes culturas? Miguel. Mira, es un desafío, ¿no? Porque cuando se trata de poder entablar conversaciones con otras culturas, uno tiene que adaptarse, uno tiene que explorar ciertos sentimientos que tal vez no está acostumbrado uno a vivir. Y eso tiene que ver justamente con que cuando nos sacan de nuestra zona de confort tenemos que adaptarnos, tenemos que simpatizar, tenemos que ser condescendiente también con varios aspectos y también darnos cuenta de que no estamos en el contexto que estamos acostumbrados, ¿entiendes? Entonces esto de poder adaptarnos es sumamente importante. Bueno, a mí me ha servido mucho estando acá en Chile, y una de las cosas es como que ya me saqué el chip, no estoy en mi país, tengo que adaptarme, tengo que saber de que tengo que llegar a las personas en su actualidad, en su vida, en su sitio, en su lugar, en su forma de ver la vida. De una manera distinta, como que uno sí o sí tiene como que adaptarse. Héctor, igualmente nos puede comentar. La verdad que yo no soy extranjero, pero soy aquí invitado del grupo. La verdad que a mí me tocó una experiencia distinta dentro de mi propio país. Yo soy del sur de nuestro país, y cuanto más al sur no es tanto la maldad que puedes saber, en todos lados hay maldad y todo, pero contra más al sur del país es como más tranquilo, las ciudades más tranquilas son de allá. Y me pasó que me invitaron a ser instructor bíblico y misionero ahí en Puente Alto, justamente del lado malo de la ciudad, tachado de malo, villas totalmente reconocidas por las muertes, por asesinatos, ajustes de cuentas, balaceras, drogas, tráfico, y una infinidad de cosas. Y me tocó a mí salir de mi ciudad. Yo no conocía a la capital de nuestro país, y para mí fue como ir a New York. Entonces, ir a Santiago para mí fue una travesía, y me tocó aprender a adaptarme a estilos de vidas, a distintas situaciones, a hábitos de personas, a circunstancias que involucraran a las personas, como era trabajar con personas con alcoholismo, con drogadicción, niños con problemas, con violencia intrafamiliar dentro del hogar. Y ahí uno tiene que adaptarse para poder tomar a estas personas y poder entregar el mensaje de una manera en que ellos puedan también sentir la presencia de Dios, adaptándose y aprendiendo de todo, observando y sobre todo esforzándose, aunque sean circunstancias difíciles. No hay que tenerle el temor si sabemos que es para Dios, también Dios protege. Y algo importante es que uno aprende de repente que ya uno pasa a segundo plano. Claro. Sí. En su zona de confort uno está acostumbrado de que bueno, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, estoy tranquilo, pero cuando ya uno sale de esa zona de confort uno se da cuenta que uno pasa a segundo plano. Claro. Y creo que aquí Jesús está estimulando a los discípulos a eso. Vayan, salgan de su zona de confort. Ustedes ya recibieron lo que tenían que haber recibido. Ahora es momento de que ustedes ya pasen a segundo plano, y estas personas que necesitan de conocer del plan de salvación pasen al primer plano. Algo me llama la atención en esta conclusión del capítulo, ¿no? Jesús aquí está mandando con autoridad. Entonces, que alguien venga con autoridad y dice, oye, sal de ahí, uno dice, oye, ¿qué te pasa? Bueno, ahora si uno está trabajando, tiene que cumplir alguna tarea, tiene jefe, va a obedecer, ¿no? Y muchas veces vemos la actitud del ser humano, estamos más dispuestos a obedecer a un jefe o a alguien que tal vez un superior que puede castigarnos por cierta cosa, y nos ve obligado a salir de nuestra zona de confort por obligación de esta autoridad. Pero cuando hablamos de Dios, ir, ¿no? Vaya. Entonces, es orden también, ¿no es cierto? Ir con autoridad. Pero ahora no cualquier autoridad. Cristo dijo claramente, toda autoridad me es dado, o me es dada, ¿no es cierto?, desde el cielo. Ahora estamos con toda autoridad, ¿no? Entonces, más que uno tendría ese sentido de salir, pero a veces uno, ok, yo sé que la autoridad está acá, pero me quedo, ¿no?
Eso me llama mucho la atención. A mí me llama la atención por lo menos que esta invitación no es cualquier invitación de cualquier persona, como la invitación que me podría hacer Claudio o Alexis o Miguel, que muchas veces podemos regañar, decir, no, es que ya puedo hacer otro día, ¿no? Es que esta invitación no parte de alguien humano, sino parte de la mente divina, esta invitación hacia el humano. Y eso es lo importante que tengo que considerar, que esta invitación de ir proviene directamente desde Dios. Es interesante el hecho de que cada uno va aportando como referente al tema de ir, ¿verdad? Porque es lo que Dios nos manda, entonces podemos ir con autoridad. Ahora, la pregunta en este aspecto quiero enfocarla a lo siguiente. Nosotros sabemos y entendemos que en la escuela sabática se nos hacía como una introducción y un desarrollo histórico referente al aspecto misionero dentro de la iglesia, ¿verdad? Que no solamente se quedó ahí en Estados Unidos, sino que también fue al área de América, para Suiza. Entonces, vemos cómo hubieron personas dispuestas a este servicio y no importándoles solamente el hecho del aspecto del lenguaje o comunicación. Ahora, en la actualidad nosotros tenemos un poco más de facilidad. Una es incluso hasta este mismo podcast que nos permite llegar a mucha más gente sin necesidad de viajar a otro país, pero se dan cuenta que nosotros vamos en contra del sistema, por decirlo de alguna manera, porque damos un mensaje impopular, ¿verdad? Es como un mensaje que casi nadie lo está hablando, y cuando alguien lo habla, como que no es tan amplio, no es como un tema de conversación que se ve muy ligeramente, sino que incluso puede ser polémico. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos aumentar este aspecto misionero justamente a los hermanos? Porque ese es el objetivo, ser como misioneros, porque al principio fuimos sumamente misioneros, la iglesia fue sumamente misionera, pero en la actualidad se ha ido perdiendo eso. ¿Cómo podemos motivarlo? Miguel, no sé si nos puedes aclarar un poco o dar una idea ahí. Claro, mira, algo muy importante acá es que sin duda hay que ir. Si nuestros pioneros o mismo los discípulos no hubieran ido a hacer esto, no estuviéramos tal vez acá algunos de nosotros intentando, ¿cierto?, también replicar esto. ¿Ya? Es cierto esto, y esto yo lo llamaría como el primer paso, ¿no? Es intentarlo, ¿ya? Intentarlo. Lo otro es que Jesús está hablando de la base de la experiencia. O sea, Jesús no está hablando de algo de que Él no ha hecho o no ha practicado, ¿entiendes? O sea, Él se preparó, ¿cierto? Buscó a personas y comenzó a ir por aldeas, por ciudades, ¿cierto? Por distintos lugares. Él fue predicando, fue entregando, formando discípulos. Entonces, esta tarea es algo que el primer paso es, tenemos que actuar. Claro, no podemos quedarnos sentados. Es aunque sea la primera intención. Es como dicen por ahí, la intención o la intención es lo que vale. Tomaría algunos aspectos de allí y diría de que intentarlo es el primer paso. ¿Ya? Intentarlo es el primer paso. Otro aspecto es que aquí se menciona de que nosotros no vamos a ir solos, es lo que mencionaba aquí. Yo creo que si nosotros pensamos de que esto de ir y hacer discípulos y predicar no es algo que es netamente que nos compete solamente a nosotros en el sentido de que vamos a ir solos, ¿no? Tenemos que perder el miedo. Sí. ¿Qué pasa si esos discípulos no lo hubieran hecho? No creo que no estaremos ahí. De hecho, yo creo que la pregunta que también nosotros allí, y esto es algo para que todos podamos reflexionar, y querido joven que estás allí viendo este podcast, es que ¿qué pasaría o qué pasa si tú no vas y cumples la misión? Esta pregunta me descuadra, Miguel, ¿no? Porque uno dice, ok, uno entiende el contexto de la misión, uno entiende también por mi vida, por nuestra vida, otros van a conocer a Jesús, y de repente, ¿qué hacemos con ese mensaje? Y uno no sabe qué hacer. Mira, aquí algo va a producir eso, Miguel. Por ejemplo, Mateo, que escribe esta palabra, ha estado con Cristo. Entonces, Mateo ha vivido la experiencia. Y a mí me gusta, por ejemplo, como Juan lo plantea en primera carta de Juan, dice lo siguiente: este mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Entonces, Juan no está tal vez hablando de un mensaje que tal vez que surgió en la mentalidad humana, por decirlo así. Tampoco, no, está contando algo que ha habido con Cristo Jesús.
él ha estado con Cristo, él conoce a Cristo y así también puede transmitir el mensaje con más seguridad, por decirlo así. Entonces, antes de ir, hay que tranquilizarse, pasar tiempo con Jesús, conocer a Jesús, porque uno no puede ofrecer lo que no tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante también antes de salir, antes de, ¿a qué país voy de misión? Oye, antes de todo, ¿tú conoces a Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas con Jesús? ¿Qué vas a decir a la gente de Jesús? Es importante ver eso, ¿no? Claro, y hay un punto importante porque Jesús cuando comienza su ministerio lo comienza a una edad ya un poco madura, donde su relacionamiento con Dios, con el Padre, ha sido ya fortalecido. Claro. Los discípulos, después de pasar tiempo con Jesús, es que son enviados, aunque hubo entre medio una especie de práctica. Claro, sí. Ya, cuando los envió solos. Lucas 10, Mateo 10 también cuenta eso. Exactamente. Ajá. Entonces se dan cuenta de que en el camino obviamente tenemos que vivir esa práctica, pero llegará un momento de que no tenemos más opción. Conocimos a Jesús, Él cambió nuestra vida Exactamente. y ahora ¿qué viene? Bueno, ¿qué viene? Que tú y yo sacamos y compartamos visión. esto. Pero mira, Miguel, usted cuando que interesante, ¿no? Esta práctica entre medio, esa práctica aparece en Lucas 10. Y cuando Jesús va a dar esta orden, en práctica, no salida oficial, no dio nada, ni comida, ni mochila, Solo una hora. nada. Mandarlo directamente al cual. ¿Cómo será? Dice Miguel, ¿sabe qué? Ahora de Chile, no sé, pues te vamos a la África a hacer misión. Pero de aquí usted no va a salir con ni un peso. Uno dice, pero señor, ¿cómo vamos a hacer la misión sin nada? Ahora, pero la Biblia también nos presenta allí por lo menos a Abraham, que lo sacaron de su zona de confort. Claro. Que salió, pero después vemos que Abraham nunca pasó por temas de hambre. O sea, bueno, sí, hubo un momento de que tuvo que ir a Egipto y después volver y todo lo demás, pero Dios suplió toda la Siempre necesidad. Dios ha estado allí. Entonces, querido joven, si tu preocupación es cómo Dios te va a sustentar, déjame decirte de que el Señor va a proveer. Si no te lo mencionan, al menos acá 3 extranjeros que estamos acá, y el Señor nos ha cubrido Todas las necesidades. todas. Entonces, este mandato de que vayamos o hagamos discípulos, que ir, es algo que Jesús nos está dando de la propia experiencia. Claro. Mira, cortito, me acuerdo del año que me hicieron el llamado para estudiar teología. Y el mismo año que falleció mi mamá, tuve que viajar a Haití y tuve que gastar alrededor de 2 millones de pesos. Y cuando volví a Chile, adivinen, tenía solamente 5.000 pesos que eran míos. 5.000. Llegué en enero y llegué en febrero y tuve que entrar en marzo. Matrícula 200.000 pesos, la mensualidad, ¿dónde iba a vivir? Porque mi vida siempre ha estado en Santiago de Chile y ahora está en Chillán. Pero fíjese lo siguiente, ahora estoy cursando mi 4º año de la universidad. Hermano, jamás he faltado nada. El Señor siempre ha dado lo suficiente para que yo esté aquí. ¿Qué te parece? Es verdad el hecho de que siempre existe el miedo de salir de esa zona de confort. Exacto. O sea, uno se ve tan bien ahí donde se encuentra, donde está, uno tiene todo y uno siempre tiene ese miedo de salir de ahí. Y también se nos hacía una pregunta, ¿ok? Ya hemos visto como el tema más, el aspecto misionero referente a ir. Ahora, veámonos en la actualidad, dentro de la misma iglesia, o sea, incluso ustedes pueden analizar cómo está la situación de su iglesia, la gente de misioneros, y la pregunta aquí es, ¿por qué ha disminuido la cantidad de misioneros dentro de la iglesia? Héctor, no sé si nos puede dar una opinión. La verdad que mientras tú hablas yo reflexionaba en lo siguiente y dentro de tu un texto bíblico. Primero, hay hartas cosas dentro de la experiencia que he tenido en la iglesia. Primero, es el temor a no saber qué decir y qué tratar con las personas. Pasa que los hermanos dicen, es que yo no soy teólogo, yo no soy pastor, para hablarle a una persona que atea, que avala la ciencia, que evolucionista, yo no sé. Bueno, existe la preparación personal de uno también que cuenta en eso. Pero la gente hoy tiene temor por el hecho de no saber. Por el no saber. Otra cosa que también influye en que la gente no vaya a la obra es el lugar. El dónde. Normalmente me pasaba que la iglesia decían, vamos a hacer un impacto, pero el heladito es bueno. Como anécdota me pasó, me propuse hacer un impacto solo de Entregando el Libro Misionero en el lugar más malo de Puente Alto. Más malo de Puente Alto. Y era, para la redundancia, al lado de la iglesia.
y fui a entregar el libro misionero. Me va a creer que todas las personas me recibieron un libro misionero y casi 15 personas estaban estudiando la Biblia. Mira, qué interesante. Muchas veces tenemos miedo por el lugar, pero se nos olvida una cosa: nosotros somos mandados por Dios. Amén. Y nuestro jefe, el que nos cuida, Amén. el que nos provee. Y hay una cosa más: muchos chicos no van a hacer la obra. ¿Por qué? Porque les preocupa por cómo va a estar su familia. La familia es muy importante y yo creo que también es un foco principal. Yo tengo mi familia en el sur y también me preocupo y todo, pero algo que aprendí con el tiempo es que si yo cumplo mi parte con el Señor también cuida a mi familia a la distancia. Claro que sí. También cuida, y yo creo que también usted ha sido testigo de eso. Hay un texto que está en Proverbios 11:30. Un texto conocido dice: el fruto del justo es el árbol de vida y el que gana almas es sabio. Qué lindo. Hay una palabra aquí que es clave: sabio. Si nosotros vamos al principio de Proverbios, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces el que gana almas tiene una característica: debe tenerle respeto y sobre todo humildad en las cosas de Dios. Y yo creo que eso es clave. Es sumamente importante. Mencionaste y me hiciste reflexionar algo muy importante. Yo no sé si ustedes recuerdan tal vez algún estudio especial, estudio bíblico que dieron ayer, pero sus corazones quedan como alegres, tiernos. Y yo no he visto ninguna persona que dando un estudio bíblico a otro no salga con satisfacción en su vida. Yo siempre le digo a los chicos: atrévanse a dar un estudio bíblico, porque eso cambia la vida. ¿A ustedes les ha cambiado la vida dar un estudio bíblico? Sí. Cambia la vida. Quería añadir solamente algo sobre el avance director. Yo creo que los jóvenes también sienten o bien la emoción de ser tan sucio que no pueden hablar la palabra de Dios. Tal vez qué música está escuchando, con quién te rodea, o cómo la gente te ve, la gente que te critica. No se siente corto. Recuerda que la misión viene de Dios hacia nosotros, ¿no? Y aquel que nos ayuda a cumplir la misión es Dios. No se trata de nuestra capacidad y talento, cuenta, ¿cierto? Pero el contenido de la misión viene de Dios. ¿Y quién de la Biblia ha sido así perfecto? Nadie. Solamente Jesucristo, que es el hombre por sobre todo el hombre, ¿no es cierto? Que nunca ha pecado. Todos los autores bíblicos, toda la historia bíblica que nosotros conocemos, son gente que han sido transformadas por Dios para predicar el Evangelio. Bueno, Pedro me gusta mucho que hasta el último Pedro siempre tenía su tema de, la gente habla de impulsividad, de otra cosa, pero está ahí, trabajando, ¿no? Por más imperfecto que era, estaba ahí trabajando. Después de negar a Jesús, después de su conversión nuevamente. Claro. Por lo tanto, es un factor que los jóvenes, ¿no es cierto?, se sienten en casa, pucha, hoy me critican tanto por mi forma de ser, por lo que sé, por lo que no sé, etc. Entonces, me siento corto, yo no voy a cumplir la misión. Hay otro aspecto que, con lo que dijo Yelena, ¿no? Hay otro aspecto que tiene que ver con que tal vez los jóvenes hoy en día no están viendo ejemplos a seguir. O personas que estén yendo a hacer la misión. Y aquí tenemos que hacer conciencia en eso. O tal vez no es que no están viendo o no se están fijando. Yo sé que hay personas que hacen obra misionera, Claro. ¿ya? Pero tenemos que promover un poco más esto, que los chicos lo vean, ¿ya? Desde que comencemos a experimentar esto tal vez desde pequeños. ¿Sí? Yo tengo muy claro cuando iba por ejemplo, con mi mamá y mi papá, como a los 8 años, 7 años, a dar estudio bíblico. Entonces yo creo que eso me hizo darle sentido también un poco más adelante. Pero tal vez nuestros jóvenes no están viendo esto y por lo tanto, como es algo totalmente desconocido, no saben cómo enfrentarlo. ¿Ya? Entonces ahí también puede ser un punto clave de por qué estamos tal vez no perdiendo, pero tal vez no se ve como antes. No se ve como antes. Yo quiero añadir a esto algo que, si te das cuenta, muchos jóvenes también y personas, adultos, no lo ven necesario, porque es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor. Yo, el trabajo del misionero o estudiante de teología. Los pasa, yo creo que no han pasado y dicen, no, pero es su trabajo. Me han dicho hartas veces, pero es su trabajo. Esto es trabajo de todo. La verdad es que esto es trabajo de todo. Hay muchas mies por trabajar, pero la Biblia dice que son muy pocos los obreros.
Claro. La verdad que no lo vemos necesario y yo creo que aquí hay un porqué. No lo vemos necesario porque nosotros muchas veces no vemos la palabra del Señor como algo necesario. Y no vemos la urgencia del mensaje en la Biblia. Es porque no la leemos en otra palabra. Entonces la gente hoy día no lo encuentra necesario porque no lee la Biblia. Y hoy nosotros tenemos que ver la urgencia del mensaje por medio de la palabra. Además de que recordemos lo que hemos estudiado tal vez en otros capítulos anteriores, cómo nace esta iglesia, ¿cierto? Un sentido importante de compartir, ¿cierto? La experiencia de que Cristo viene pronto, de que hay un juicio investigador, ¿cierto? Del mensaje de los tres ángeles, de la deidad de Dios. Entonces, todo esto es parte de la misión. A veces nos enfocamos en que solamente la misión es solamente el sábado, predicar el sábado, ¿no? Todo esto es un conjunto. Y es parte de nuestra herencia, como justamente se nos llama. Última parte, tal vez para concluir este episodio de pregunta. A pesar de que tal vez en la iglesia local, en el campo donde estamos, no sentimos este gran impacto, Miguel, la iglesia también está avanzando mucho en el mundo. Misión Global está realizando grandes trabajos, ¿no es cierto? En Medio Oriente, por ejemplo. Muchos misioneros han escuchado, por ejemplo, la expresión Ventana 1040. Esos países que son difíciles para entrar, hay misioneros. Y de hecho, este movimiento no es de ahora. Desde que la iglesia nació, ¿no es cierto? El siglo XIX, siglo XX, hasta ahora hay hombres y mujeres que están haciendo obras en otros países. De hecho, la iglesia adventista tenemos cuántas universidades, cuántas escuelas, cuántos hospitales, ¿no es cierto?, consultorios. Son también campos misioneros donde la gente sirve. Ahora bien, para mí, lo que tal vez me afectaría, ¿por qué no han llegado a nosotros tanto informe de estas personas? ¿Qué están haciendo? Tal vez podemos tener una idea, bueno, lo que están haciendo tal vez en Asia, en China, podemos hacerlo también en Chile. Lo que están haciendo en Europa, también podemos hacerlo en Chile. Entonces, necesitamos, o los jóvenes también necesitan, ir conociendo la dinámica a nivel mundial, tener informes, ¿no es cierto?, qué están haciendo los misioneros afuera para también tener una idea de cómo trabajar con la gente, ¿no? Cuán interesante es que hemos podido ampliarnos un poco justamente con este tema del aspecto misionero. Y cuán importante es que tú, la persona que nos estés escuchando, puedas sentir esa motivación, ese llamado a seguir, ir a evangelizar también la palabra de Dios, la verdad, ir con poder, con autoridad, porque somos enviados de parte de Dios. Así que esperamos que les haya gustado este repaso, este diálogo de la escuela sabática, y también pues hemos terminado ya directamente este trimestre. Es una alegría haberlos acompañado durante cada lección que hemos tenido, y realmente es un gusto haber estado aquí juntamente con cada uno de ustedes. Así que nos despedimos juntamente con todos aquí en la Escuela Sabática Internacional, y que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.